Es un periodista que es de los pocos periodistas en México que sabe hacer muy bien su trabajo de investigación. Y además, a mí me cae muy bien y lo respeto porque es de estos periodistas que se ha dejado muchos pelos en la gatera, ¿no? Que nos han pasado muchísimas cosas, que nos hemos caído, lo mismo que Paco Cruz. Me refiero al maestro Ricardo Sevilla, al que le doy la bienvenida. Don Ricardo Sevilla, ¿cómo está usted, querido amigo? Muchísimas gracias por la diferente presentación, querido Jaime. Pues el cariño, la admiración y el respeto es mutuo. Y pues aquí estamos escuchando estas reflexiones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el periodismo, o sobre eso que se llama tan ambiguamente periodismo, y acierta muy bien cuando está hablando de los dueños que tienen muchísimo dinero. Inmediatamente pensé, para hablar de uno de los medios de comunicación que mejor conozco en el último tiempo, pues de Excelsior, pensé en el dueño Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir. Después pensé en los gerentes, pensé en Ignacio Anaya, pensé en Pascal Beltrán del Río, y después pensé en las estrellitas que están alrededor, que pues son los que asumen esta pelea, esta vocería, por tener un dinero, diría yo, pues mal habido, francamente. No hay que buscarle otro adjetivo, mi querido Jaime, sino dinero mal habido. Y digo que es dinero mal habido porque se obtiene a base de engañar a la población, a base de esparcir rumores, a base de tergiversar la información. Y bueno, precisamente por eso nosotros hemos decidido ya desde hace mucho tiempo dejar a un lado ese periodismo que es a todas luces falso, que es un negocio de información. Se decía y se dice bien todavía que la información es poder, pero estos personajes están truqueando la información, están dándole ahí una shineadita, como se dice en la jerga periodística, y continúan en esa labor, diría yo, anquilosada, de tratar de lavarle la cara a estos personajes que nunca salen a cuadro y que sin embargo son los grandes titiriteros. Y aquí estamos muy dispuestos a platicar, querido Jaime. Fíjate que lo que me llama mucho la atención, Ricardo, es porque yo decía que los grandes medios de comunicación, y por grandes medios de comunicación me refiero a los que tienen alcance nacional o se son de grandes tiradas, tienen este poder realmente de pues andar pastoreando a la opinión pública, ¿no? Pero de un tiempo acá, estos medios de comunicación han dejado de tener esa ascendencia, esa autoridad sobre la opinión pública de las mayorías, ¿no? Es fascinante cómo ahora la opinión pública de las mayorías depende de medios de comunicación pequeños, como sin censura, de hoy, por ejemplo, las voces de Ricardo Sevilla, de Paco Cruz, de Vicente Serrano, pues tienen una autoridad mucho más interesante sobre estas mayorías. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con estos grandes medios de comunicación? ¿Por qué la gente ya no les cree? ¿Por qué crees que ha pasado este fenómeno tan interesante en México? Pues fíjate que desde hace mucho tiempo, ya diría yo décadas, el pueblo de México recelaba, desconfiaba de estos personajes. Estoy hablando desde hace varias décadas porque esta desconfianza de los personajes como Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leiva se remonta a las épocas de Jacobo Saludowski, este comunicador. Incluso le hicieron una canción en la banda Caifanes, refiriéndose a este ser que nos miente, a este personaje que salía y decía con una autoridad en ese momento, pues qué se pensaba, qué se creía. Pues evidentemente seguía una agenda, la agenda de Televisa, y bueno, pues desde ahí se recelaba, pero no había desafortunadamente contrapesos, aunque sí existían desde luego medios de comunicación. Eran medios de comunicación marginales que se distribuían prácticamente de mano en mano. Había una resistencia informativa y bueno, pues todos estos lugares estaban de alguna manera vedados a la mayoría y no se podía acceder como hoy ya se puede hacer. Entonces, este fenómeno es como una reacción histórica desde mi punto de vista
de un hartazgo de parte de la población que decía, ¿por qué tengo que ver y padecer a estos personajes desde hace tanto tiempo con estas mentiras, con estas estulticias, y ahora agregarle a eso que han sido exhibidos, que han sido evidenciados en toda su estulticia, en toda su sevicia, en los contratos que tienen, en los cochupos que reciben, en las agendas que defienden? Pues ha sido una parte muy refrescante de parte de la gente que ya quería un espacio como este, como el de Sin Censura, como el espacio tuyo, desde luego, mi querido Jaime, que también entras en esa pleyad de periodistas que tienen autoridad, que saben hacer su trabajo y que no se cuelgan de ninguna agenda, que no se necesita hacerlo realmente, porque el periodismo pues tiene una dinámica propia, y esa dinámica propia pues tiene que ver con la investigación, y bueno, pues es un periodismo que ya no se está practicando lamentablemente en muchos espacios, y cuando se practica a cuentagotas. Dices muy bien, hace rato te estaba yo escuchando con mucha atención, hay muchos colegas en el periódico Universal que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra adhesión, sobre todo en la parte que se denomina en la jerga periodística la tropa. También en Excelsior hay muchos periodistas muy valiosos, que incluso vienen de las épocas en que ese diario era una cooperativa, entonces han logrado sortear eso, pero no los vemos en pantalla. Todos estos engendros que salen a pantalla pues han sido reciclados por los dueños, porque saben perfectamente que su voz tiene un precio, y ellos les ponen como moneditas en la espalda y dicen, hay que decir eso, y lo dicen perfectamente. Y no es un rumor, mi querido Jaime, tú sabes perfectamente que yo hablo, digamos, a lo mejor sin tapujos, pero con cosas que yo conozco de primera mano, y eso sucedía. Hablaba en su momento Carlo Pini, o hablaba Ignacio Anaya, o alguno de los representantes de estos personajes, saltándose incluso al propio Pascal Beltrán del Río, al gran Gerardo Galarza, que también tuvo que padecer eso. Y bueno, pues hablaban y decían, abre la columna de Francisco Sea, abre la columna de Yuridia Sierra, abre la columna de tal o cual personaje y coloca el siguiente párrafo. Y así se alquilan de una manera tan espantosa, tan miserable estos personajes, de tal suerte que solo verlos, la verdad, da urticaria, porque sabemos perfectamente que ese periodismo que practican, mi querido Jaime, tiene precio. Y lamentablemente, pues el periodismo, al menos el periodismo que nosotros conocimos, que nosotros tratamos de practicar a brazo partido, pues no tiene precio, o no debería tenerlo. Uno de los elementos que me han llamado mucho la atención